Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Oye, estamos comenzando un nuevo capítulo de Todo tiene remedio en esta segunda temporada que gracias a todos los que ustedes nos impulsaron y nos apoyaron el año pasado, hemos decidido hacer también. En esta oportunidad estoy solo, como ustedes pueden ver, no me acompaña Estefan. Estefan tuvo un pequeño inconveniente, nada de qué preocuparse, pero vamos a hacer esto porque teníamos un compromiso con nuestra entrevistada que ya se las voy a presentar y teníamos que cumplir con esto porque ustedes saben, la pauta de la grabación no descansa y tenemos una fila de colegas que están invitados y están aceptados y todo. eh, al programa que no podemos interrumpir. Ustedes saben, nosotros grabamos cada vez que podemos y tenemos que cumplir con la edición y la salida y la puesta al aire del capítulo una vez por semana. Entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando con esto y por eso agradecemos desde ya la paciencia de todos los invitados y todos los que... También colegas que nos llaman y nos dicen, oye, a mí me gustaría participar, así que bienvenidos, ¿ah? Todos, por favor. Todo tiene remedio, es un espacio de todos nosotros y que ojalá sigamos explotando y sigamos generando estos vínculos para poder seguir comunicándonos. Bueno, a ver, para entrar en materia, hoy tenemos una tremenda invitada. Yo hacía mucho rato que no sabía de ella, pero el año pasado nos conectamos nuevamente por las redes sociales y bueno, fue bastante interesante. En Todo Tiene Remedio vamos a poder hoy día compartir la experiencia de ella, que ha sido una experiencia que ha ido y venido. Ella es una persona que a mí me encanta en ese sentido porque es una persona de provincia, una persona de la región, es de Calama y bueno, y ha tenido una carrera que la ha impulsado al mundo, ha vivido fuera mucho tiempo, ha ido y venido. Su carrera la ha desarrollado, por ejemplo, en España, en Italia, en Portugal, Reino Unido, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Bianca Barbosa. Bianca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de ¿Qué tenerte por tal, acá en Todo Tiene Cristian? Remedio. ¿Qué tal? Sí, 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 aquí estoy, con mucho frío en casita ya, Castelldefels, al ladito de Barcelona, pero con Ah, frío. mira, Tú ahí con mira. calorcito, yo con frío, pero muy bien. Sí, Gracias pero por hoy la día está invitación, Cristian. hoy día está un poquito fresco, así que no, por favor, encantado de tenerte acá y de volver a reencontrarnos. Gracias por haber aceptado la invitación y bueno, queremos empezar a saber de ti y para eso nosotros mira, partimos siempre con una cosa como para romper el hielo de nuestros invitados y que se sientan un poquitito más en confianza. Así que te voy a poner 5 palabras y me gustaría que tú me dijeras lo primero que se te viene a la mente, ¿ya? Vale, vale, venga. Farmacia, Bianca, farmacia. Buah, tú me dices farmacia y lo primero que se me viene a la cabeza es un mundo enorme, ¿no? Un campo laboral absolutamente tan grande que yo no lo conocía hasta que empecé a vivir en ello, ¿no? Esto es lo primero que se me viene a la cabeza. Perfecto. Una carrera profesional que vale la pena estudiarla y difícil, pero bueno, que vale la pena sacarla. Nadie dijo que la vida iba a ser fácil, dijeron por ahí No, algunos, ¿ah? primero farmacia. Perfecto. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, un paciente? Puf, un paciente se me viene a la cabeza como un familiar, ¿no? Alguien al cual hay que ¿Mm? tener un cuidado excesivo, ¿no? Darle la atención que se merece y mejorar su calidad de vida lo que más se pueda, ¿no? Ya sea con esta Perfecto. transición en farmacia o en lo que estemos trabajando, siempre tener en mente el mejorar la calidad de vida o la accesibilidad al tratamiento que le toca al paciente, ¿no? Industria farmacéutica. Yo ya estoy en la industria hace muchísimos años, le tengo mucho cariño, pero debo decirte que es un mundo laboral muy interesante que te permite crecer profesionalmente en conocimiento sobre todo, ¿no? Porque al final en lo que te dediques vas a aprender tanto de patología, cosas que a lo mejor no se ven en la carrera, y te permite crecer, ¿no? Te permite crecer, conocer mucho, si eres muy curioso, puedes cambiar de posiciones dentro de la industria. Es una oportunidad laboral espectacular, la industria. Y aquí, para poder empezar a hacer el entrado en materia, beca Bianca.
una opción que nos permite crecer, desarrollarnos. Yo he tenido muchas becas. Mi padre me dijo en su momento, tú eres la persona que yo creo que ha salido, que le ha costado más al Estado, tanto a Chile como a España, porque he tenido muchas becas, pero de Chile ninguna, pero sí de España y de Italia he tenido muchas veces, muchas oportunidades. Y esto me ha permitido sacar mi doctorado, mi ricerca en Italia y demás, y por lo tanto crecer y permitirme estar donde estoy ahora. Una Es una oportunidad gran total, oportunidad, entonces. total, Oye, bueno, total. estamos entrando en materia, así que si quieren traerse un cafecito, por favor, adelante para que nos sigan escuchando y acompañando en la entrevista. Bianca, cuéntanos, ¿cómo decidiste estudiar farmacia? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento y de repente te despertaste y dijiste farmacia? Mira, farmacia fue mi segunda opción en Cristian. Yo quería ser médico. Y como sabes, en esa época, ¿no? Que teníamos que dar la prueba de actitud y quedábamos lista de espera, pues yo quedé en lista de espera en Temuco. Y en el momento que tenía que decidir o matricularme en farmacia, que estaba como en la sexta o la octava lugar, por cosa de tiempo, pues tenía que decidir o me matriculo en farmacia o me quedo en la lista de espera en Temuco con el riesgo de que corriera o no corriera la lista. Entonces al final decidí matricularme en farmacia. Yo siempre quería ser médico, debo decirlo, soy el médico frustrado, pero luego del primero o segundo año de farmacia ya me enamoré de la carrera, debo admitirlo. En la familia, mi padre quería que una de mi hermana mayor había estudiado medicina y ella quería ser farmacéutica, entonces sí que en la familia estaba o farmacia o medicina, ¿no? Nos movíamos ahí entre hermanas. ¿Tienes Y algún bueno, farmacéutico en la familia? no, 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 Ah, yo ahora le metí un poco la carrera a mi sobrino que se vino a estudiar aquí a Barcelona en los últimos años de bachillerato, que es tercero y cuarto medio, que decidió estudiar farmacia. Yo creo que me vio ahí la buena vida que tenía y dijo, mira, farmacia no está mal. mira, mira qué bueno, qué bueno. Acá tenemos un embate de las universidades ofreciendo la carrera como una novedad y Sí. yo creo que todas las semanas sale un aviso diciendo un reportaje en la prensa que es una de las carreras mejor pagadas en los primeros 3 años, que es una carrera con mucho futuro. Las universidades, como te digo, en el último año, no sé, en los últimos 2 años se han creado, no sé, 5 o 6 nuevas carreras en distintas universidades de farmacia. Sí, eso sí me he enterado. Cuando yo entré, y seguramente tú también, había muy poquitas Sí, claro. universidades que impartían la carrera, ¿no? Y la verdad que yo agradezco haber estado en la Chile, ¿ah? A pesar que tenía menos recursos, eso yo creo que me permitió aplicar más tu conocimiento, ¿no? Los pocos recursos que tienes para salir adelante con la carrera, ¿no? Me acuerdo que pensábamos la balanza granataria, ¿te acuerdas todavía? Ya no se usaba, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? Claro, que pensar en la analítica, ¿no? Pero nosotros aprendimos la granataria. Cosas así, ¿no? La Que analítica son estaba pocos con recursos. llave, Sí, saco te la ya, pasaba tienes el que pedir profesor permiso. para poner el Exacto. jinete, ¿te acuerdas? Para poner el jinete. El jinete, esto, mira, cuando yo lo contaba aquí que hacía el doctorado que hice el doctorado en Salamanca, se partía de risa, decía, pues que el primero que quise usar es la balanza ahí planetaria. Bueno, pero yo creo que los profesores eran muy buenos, ¿eh? No sé si ha cambiado o no, pero es que de verdad eran todos excelentes. Todavía me acuerdo de introducción a la farmacia que decía, vosotros tenéis que pensaros bien si queréis estudiar esta carrera, porque de los que estáis aquí, ni la mitad va a seguir, ¿no? Era una universidad muy difícil. Ahí el que se quedaba yo creo que era el que realmente amaba la carrera y con mucho esfuerzo sacaba ahí los exámenes, porque sí que era difícil. Yo la verdad que lo que más agradezco y me enorgullece de haberlo estudiado en la Chile, Y, debo y, decirlo. y Bianca, ¿cómo es esta mezcla? Porque eres farmacéutica, eres doctora, tienes tu grado de Sí, doctor, además haces clases también. Y hoy día, como tú sí. mencionaste, eres profesional de la industria. Y cuéntanos un poquitito cómo llevas todos estos roles al tiempo. Mira, si quieres te cuento cómo empecé cuando me fui de Chile, ¿no? Porque yo creo Vamos, que lo que puedo contar puede ayudar a mucha gente que quiera tener estas aspiraciones de trabajar fuera de Chile por o supuesto. perfeccionarse fuera de Chile. Mira,
yo el hecho de estudiar la carrera en la Chile y elegir hacer la tesis con el departamento de farmacognosia y también con los Mira Correa de cosmética, pues me metí ya en un grupo de profesores que tenían un proyecto internacional con la Universidad de Salamanca, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían un proyecto de era la beca Replamed, me recuerdo que es la que me ofrecieron a mí, hacían con la Universidad de Salamanca, mandaban extractos naturales de planta para analizarlos aquí en Salamanca y ver qué actividad farmacológica tenían, ¿no? Entonces tenían este proyecto abierto por muchos años. Y esto, ellos me ofrecieron, mira, Blanca, ¿te apetece ir a hacer el doctorado a Salamanca? A mí, a Javier, que no sé si te acuerdas de él, no me acuerdo el nombre ahora, y de la Susana Hochstetter, éramos tres en ese momento que hacíamos la tesis con ellos en farmacognosia, nos ofrecieron hacer el doctorado aquí en Salamanca. Entonces, gracias a tener este proyecto en común, pues bueno, yo me fui a Salamanca con Susana y Javier se fue a Valencia en la evaluación farmacológica de producto y nosotros en síntesis orgánica. Entonces, claro, teníamos esta beca, Replamed, cuando llegamos a Salamanca, pero luego a los 2 años nos dicen de que la beca en vez de durar 4 años, duraba solamente 2 años. Y es ahí donde yo empecé Wow, ese es un balde de agua fría. totalmente. Susana se volvió a Chile, pues no tenía como pagarse sus 2 años que quedaban del doctorado. Javier se consiguió becas internas en la Universidad de Valencia para seguir manteniéndose, ¿no? Y yo me conseguí una beca CHICOPS, que se llamaba una beca italiana para países en vía de desarrollo, que en ese momento Chile todavía estaba categorizado como un país vía de desarrollo. Entonces, esta beca chico se da por 3 meses y a mí me la dieron 2 veces, ¿no? Era dinero y además Ah, mira, alojamiento. Sí, me la dieron 2 veces porque generalmente era una beca que pedían niños que iban a hacer música, Italia o arte, ¿no? Pero yo que hacía ciencia, pues le resultó curioso. Entonces me dieron esta beca con la condición de que yo al publicar algo, pues lo pusiera a ello como funder, ¿no? Y eso hice, me la dieron 2 veces, porque claro, 2 años era mucho tiempo, ¿no? Y este dinero me permitió acabar mi doctorado en Salamanca, ¿no? Aparte que trabajé en un bar también 3 días a la semana, al final tuve que conseguirme yo los medios, ¿no? Para acabar mi doctorado. Entonces fue, sí. entre comillas, uno dice ahora, fue duro, pero en realidad fue una experiencia súper bonita, porque me tuve que ir a Italia, tenía entre medio ahí un novio italiano que esto me ayudó también, sabes que el corazón a los chilenos nos mueve por todos Ah, lados, ¿no? y seguro aprender el idioma del amor, ¿no? Claro, el amor ahí. Tal cual el Latin Lover, ¿eh? Claro, el Latin Lover no podía faltar. Esta parte tenía que estar presente en mí. Obvio, Y bueno, obvio. y ahí, claro, pues ahí gracias a esto, pues aprendí el idioma, hice un grupo de network ahí en Italia en la parte de investigación, que es lo que me permitió después, una vez de haber acabado el doctorado, pues seguir sí, haciendo investigación en la Universidad de Milán, ¿no? Ya como una doctora en farmacia, que a ellos les viene bien porque pidieron un proyecto de colaboración y al tener una persona doctorado, además de un país que yo era chilena en ese entonces, pues le daba un poquito más de plus para dar más dinero al proyecto, ¿no? Entonces, Perfecto. también esto me permitió mantenerme 3 añitos más ahí en la Universidad de Milán trabajando como investigadora. O sea, te lo quise contar porque la verdad que fueron muchas vueltas para poder conseguir lo que fue el doctorado, que la verdad que abre Oye, mucho pero camino. fascinante porque eso habla también del esfuerzo que tiene que hacer cada uno de nosotros como para construir su propio camino, ¿ah? Y poder, Claro, digamos, claro. elegir, pero elegir en conciencia, con los intereses y obviamente elegir cómo solvento la parte económica también. ¿Mm? Totalmente, Cristian. Y luego, claro, tenía que darme la vuelta preguntando qué becas existían. Pues en Chile existe también la beca del Banco Santander, que se usa mucho, que a mí nunca me la dieron, pero sí es una beca chilena que te permite hacer estudios en el extranjero. Luego me fui al consulado español buscando beca, pues no encontraba nada que me pudieran dar. En el consulado italiano, que ahí también es la que me informaron de la beca Chicops, ¿no? Entonces al final, bueno, tienes que ser curioso y buscarte un poco la vida, ¿no? Como dicen por ahí, Hay el que busca encuentra, ¿no? el que busca encuentra, El que busca totalmente. encuentra, sí. Así Oye, es, y así es. por ahí supe, digamos, investigando de tu vida, que tú en algún minuto fuiste la hija del director del colegio. Cuéntanos un poquito cómo fue Sí, eso. ¿Ah? En el mismo colegio, el director era tu sí, padre. sí, sí, porque, bueno, en la época, bueno, yo nací en plena dictadura, ¿no? Pero en esa época, bueno, mi padre era profesor de colegio en Chuquicamata, ¿no?
y lo trasladaron a vivir a Lago Ranco, imagínate el cambio, ¿no? Toda su Wow. familia en Chuquicamata, sus padres, mis abuelos y tal en Calama, y para él fue un trauma, sufrió muchísimo. Yo creo que no fui consciente de lo que él sufrió, pero bueno, nos fuimos toda la familia, tengo tres hermanas más con mi madre, y claro, era el director del colegio, él, pero era un colegio, Cristian, en un pueblito muy pequeño, Lago Ranco ahora igual es más conocido, pero antiguamente era un pueblo perdido, muy chiquitito, y claro, yo al ser la hija, yo no sé si me regalaban la nota o no, pero tenía muy buenas notas. Entonces yo miré el libro y dije, no, esto no puede ser. Y Era seguro primero y te medio. invitaban a todos los cumpleaños y todos querían ser tu Claro, amigo, o era sea, güey. la niña prodigio y no, yo dije, aquí hay algo que no funciona. Y estaba en primero y medio y gané la beca presidente de la República en ese Ah, tiempo, mira, ¿no? qué bueno. Claro, que eran dos por región los que postulaban a esta beca o Ya, internamente el ministerio te postulaba a la y beca. seguro, Y yo- seguro. sí, claro, yo tenía un 6,95. Yo dije, no, esto aquí Wow. yo creo que me regalan la nota. Así es que un verano que fue mi tía a vernos de Temuco, le conté, tía, me encantaría irme a Temuco a estudiar, porque yo quería salir a la ciudad, ¿no? Y ahí mi tía me dice, venga, Bianca, yo te ofrezco venirte a vivir a casa y estudiar en el Liceo Pablo Neruda, que se llamaba en ese entonces en Temuco. Yo decía, tía, es que yo creo que aquí me regala la nota. Y mi padre me apoyó mi padre en esto Mira qué y me buena, fui. Y me fui qué a los buena. 16 añitos. Sí, Yo sí. que encontré genial eso, porque, o sea, es como, ¿ah? Ser la hija del presidente de la República, o sea, más encima, como tú dijiste, en un pueblito chico, claro, no. Claro, no podías hacer nada malo en el colegio porque tu padre era el rector, o sea, Era el teníamos que rector. ser como la figura, ¿no? Si, Era, si alguien tenía que ser el ejemplo a seguir, eras tú. claro, éramos nosotros, no podíamos Claro, por supuesto. hacer ninguna travesura. Oye, Bianca, tú antes mencionaste que la carrera de farmacia era difícil. Dentro de eso, eh, ¿cuáles fueron los más grandes desafíos que tú tuviste dentro de la universidad y cuando fuiste estudiando, el pregrado? En la Chile, ¿te refieres? Y bueno, sí, estuvimos En la juntos, así que Chile. yo Sí, puedo adivinar tu respuesta. Ah, bueno, bueno, eso sí, algunos años nos separan, ¿ah? A mí se me notan más sí. que a ti. Bueno, es que la carrera es muy difícil, es muy difícil. Yo pensaba que no la iba a poder sacar nunca. Yo creo que mi desafío, bueno, sacar las mates, porque el primer año me eché las mates, Mm, como muchos, ¿no? Y acabar la carrera. Yo hasta tercer año creo que no me vi segura de acabar la carrera, ¿no? Me echaba bioquímica, me acuerdo también. Era larga. La ventaja que teníamos era que podíamos trabajar en farmacia, ¿te acuerdas? Yo trabajé desde las sí. 4 de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, algo que que se permite hacer en Chile, aquí esto es imposible, ¿no? Eh, y bueno, esto te permite también un poco tener tu dinero para pagar cosas, ¿no? Di muchas vueltas, porque mi padre también eran de una familia humilde y claro, primero tuve que postular una beca para tener un internado en El Salvador, que me mojaba entera cuando me metí en una habitación con dos chicas que estudiaban medicina y debajo de mi cama se pasaba toda el agua. Yo decía, esto es ya inhumano, ¿no? Entonces luego me fui a vivir con otras chicas en una pensión de monja, que tengo una experiencia preciosa, porque imagínate yo ahí en una pensión de monja, o sea, lo que menos tengo es ser monja, pero bueno, Y, era duro porque tenía desde la pensión horario. de las monjas, Latin Lover lo veremos en el siguiente capítulo. Claro. Latin Lover siempre fui de pequeña, eso lo tengo claro. Sí, Pero claro. bueno, me permitió tener una vida disciplinada, ¿no? Porque al final es lo que ahora tú dices, en esta nueva generación falta esa disciplina, ¿no? Yo me acuerdo que me ayudó mucho, toda mi vivencia me ayudó mucho en aprender, en ser disciplinada, en ser comprometida con trabajo, con la gente, con lo que quería hacer, ¿no? El ser curiosa, o sea, todo tuvo su aprendizaje. El vivir ahí donde las monjas me ayudó mucho en mi formación, en ser correcta, qué sé yo, soy buena persona, como se dice, ser éticamente correcto, ¿no? Pues sí, y bueno, el sacrificio, ¿no? Tú sabes que Santiago es súper grande, vivía en Irarrázaval, pues tenía que ir a la universidad en Olivo, pues me iba a dormir a una iglesia que había al lado de la universidad, porque es que me quedaba dormida como a la hora de comida, o sea, Mm, vivimos, es época dura, ¿no? Yo sé que es una ya. época dura y al final, pero la carrera es maravillosa y ahí me di cuenta que al salir de Chile, pues sí, hay mucho campo profesional para el farmacéutico. O sea, no es solo
la oficina de farmacia, hay mucho que hacer. Y es lo Mira, que cuento en las clases también, ¿no? lo que tú estás mencionando me trae a la mente un poco lo que siempre dicen, ¿ah? Las redes sociales y lo que se ve o lo que uno mira digamos, conoce fácilmente de todas las demás personas, es la punta del iceberg, de verdad, porque o sea, tú estás diciendo ahora, dentro de tu experiencia, ibas a dormir a la iglesia, a descansar, a poder un Sí, poco poner la sí, mente en calma. claro, Em, Dicen que el estrés más grande que puede vivir un ser humano junto con perder su trabajo y todo eso es el cambiarse de casa. Tú te cambiaste de casa, te cambiaste de ciudad y luego te cambiaste de sí, país, ¿ya? Te lo sí, pregunto, mucho. cómo fue esa experiencia? Porque además la cultura en España, en Italia, son culturas diferentes. Entonces, a mí me pasó también, yo viví en el extranjero hartos años y bueno, relátame un poco tu experiencia, porque claro, Sí, eso ya genera un estrés en sí mismo y además un estrés sin trabajo o buscando la oportunidad, generando las oportunidades y además estudiando y rindiendo, etcétera. sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, yo tengo un bonito recuerdo. La verdad, cuando decidí salir de Chile, fue un golpe para mi familia, ¿no? Mi madre. Lo viví muy bonito, porque al final yo creo que los latinos, los chilenos tenemos una muy buena acogida aquí en España, ¿vale? Inicialmente, que fue donde llegué. Somos personas bastante inteligentes, somos comprometidas y demás. Y esto, desde un principio, bueno, el tema de la beca para mí fue un golpe, pero siempre me hice de muchos amigos, Cristian. Desde que llegué en Salamanca es un sitio tan internacional, o sea, es un sitio que primero está lleno de bares y está lleno de gente de todo el mundo, que yo dije, ¡buah, esto es el paraíso para mí!, ¿no? Porque era como, todavía era una esponja, yo quería aprender mil cosas, o sea, tenía amigos de Belén, que yo no podía creer que había un tío que había nacido en Belén, yo ya me imaginaba que era Cristo, ¿no? Cosas así que tú dices, Imagínate. imagínate, o sea, uno ruso, otro decía, pero esto es, qué lindo tener tanta gente así, ¿no? Entonces, esto como que me entusiasmó tanto que el sacar el doctorado era como casi secundario a lo que yo estaba viviendo fuera de la universidad, ¿no? Porque me comía el mundo en ese momento, ¿no? España tiene mucha historia, tiene unos lugares maravillosos, la gente linda, no solo los españoles, porque al final yo era muy amiga de muchos extranjeros más que de los propios españoles, ¿no? Era como, me llamó más la atención. El caer en Salamanca para mí fue una fortuna, porque esto me Sí, entusiasmó para sacar el doctorado, ¿no? Ahora, luego el doctorado, sí, tienen sus culturas. Por ejemplo, aquí yo llegaba a la universidad y a las 2 de la tarde, que toda la gente se iba a dormir siesta, pues yo me quedaba trabajando y a las 6 me iba a casa. Entonces, te lo digo como curiosidad, me pasó el primer año que mi jefe me decía, Bianca, es que tú no cumples el horario. Y dije, ¿cómo que no lo cumplo? Yo estoy 8 horas aquí. Me decían, no, porque tú, cuando nosotros volvemos a las 5 tú te vas a las 6. Y yo decía, ya, pero es que yo no me voy a las 2. Y ellos se iban todos a dormir siesta. Me decían, no, no, es que te tienes que ir a las 2, ese es el error. O sea, pero ¿por qué si no quiero dormir la siesta? Me decía, que aquí todo el mundo tiene, se va de 2 a 5 y tú tienes que cumplir ese horario. Y después me iba a las 9 de la noche a casa. Esto me costó mucho, Cristian. Tuve 2 años peleando por la maldita siesta, que yo no me la tomaba y al final hasta me la tomo ahora, porque es que ya de obligación, o si no tenía el problema de la asistencia de lo que era el wow. doctorado. Yo tuve ese Era, problema con la siesta en la casa de mis tíos, pero ahí me obligaban a dormir la siesta, pero nunca dormí la siesta. claro, es que Tú, tenemos tú, culturas tú podías, diferentes. podías cobrar horas extra por la siesta. No, y luego el café. A las 11 de la mañana pasaba una por el laboratorio, café, 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 y todos bajaban a tomar café. Yo no tomaba café. Y un día el director del departamento me dice, Bianca, tienes que bajar al café. Tú y todos los latinos. Yo decía, ¿pero por qué? Tómate aunque sea un mixto, me decía, que era un mosto, perdona, que es un zumo de uva que se toma aquí, pues yo no quería tomar cerveza. Ellos tomaban Mm, cerveza, se tomaban su pincho. Pero yo no quería esto, yo quería aprovechar de seguir haciendo mis cosas para irme a las 6 de la tarde a casa, ¿no? Entonces tuve que adaptarme a toda esa cultura, ¿no? Que no es sí, fácil a veces esos ir un choques sábado culturales son son violentos, interesantes, son son violentos. Y violentos, alimentos sí, son, claro. sí, total. A mí me Sí. encantó lo que era la salida de pincho, que aquí se salen mucho, eran con 5 Ah, pesetas, pues nos íbamos de pincho toda la tarde y comíamos toda la noche, ¿no? Que decía, madre mía, esto es el paraíso, pero claro, era la caña
que te regalaban el pincho, pero claro, yo los pinchos que daban esto, oreja de toro, cola de toro, la... ¡Guau! ¡Guau! Yo decía, esto no puedo comerlo, Dios. Y al final salía más borracha que de lo que comía, porque no comía nada. No comías nada, claro, no comías nada. ¿Ah? Me tomaba la clarita, la cerveza, pero bueno, son cosas que uno se tiene que adaptar. O sea, sabe que existen y tú puedes, y ya está. Para el Y, doctorado y, tenía que hacer lo que me decían. y claro, claro. Bueno, Bianca, y entrando un poquitito en la vida actual, en lo que es el hoy día, la industria farmacéutica, ¿cómo es este saltar desde la academia, ese Sí, como uno piensa ese desarrollo más docto, y saltar a la industria, que la industria es pragmática, es vivir el sí, hoy y el resultado y etcétera. Entonces, ¿cómo un sí. poco, cómo llevas esa mezcla? Sí, mira, a ver, yo cuando terminé el doctorado, bueno, sí, a ver, yo para sacar mi nacionalidad chilena de Italia me tuve que venir a España a trabajar en farmacia, ¿no? Y ahí tuve un periodo en el cual dejé la investigación, ¿no? De lado, que fueron 7 años y por fin ganaba dinero como Dios manda, ¿no? Y ahí pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la investigación o me meto a trabajar en la industria? Porque yo ya había escuchado que en la industria había un departamento médico que un poco, que era un trabajo muy bonito, pero claro, ¿cómo entrar a la industria una persona que se ha dedicado a la investigación? Era muy difícil, ¿no? Empecé a indagar, era muy complicado, porque ningún laboratorio te iba a aceptar a alguien doctorado que no tuviera nada de experiencia en la industria. Entonces, dejé de trabajar en Palma de Mallorca, ¿no? Que hablé con mi jefa de doctorado que tenía de Salamanca, y le dije, Esther, ¿qué hago? Quiero volver a la investigación. Me dijo, olvídate, chata, me dice. Después de 5 años que lo has dejado, no te va a coger nadie. Además, trabajaste en enfermedades parasitarias que poco importan y hay solamente un centro de investigación que era en Madrid que trabajaba con enfermedades parasitarias, malaria, chaga, leishman y demás, ¿no? Entonces dije, pues, ¿ahora qué hago? Pues empecé a averiguar cómo entrar a la industria y me enteré que había un máster de monitorización clínica y medical affairs que tenía un periodo de training en la industria, ¿no? Entonces el máster prácticamente se hacía para meter cabeza en la industria. Es la única manera que yo veía, porque además ya tenía como, no sé, Cristian, habré tenido sus 31 años, o sea, era vieja en cuanto a entrar a hacer un máster, ¿no? Porque aquí usualmente los másteres se hacen una vez que sales de la carrera. Y bueno, me aceptaron porque tenía el doctorado. Entonces también daba un plus al máster porque había poca gente que tenía doctorado, ¿no? Y el máster es el que me abrió puerta a la industria, efectivamente. El máster, luego hay un periodo de training que lo hice en Baxter. Empecé a hacer como training en departamento médico y de ahí ya empecé carrera en la industria, ¿no? Después de este training de 6 meses, pues ya me ofrecieron trabajo, el mismo CECIF, que es la empresa donde yo hice el máster, me ofreció un contrato por un año para trabajar para Lundbeck, que fue la Ah, industria ok. farmacéutica danesa que trabajé hace ¿Mm? poquito, ¿no? Y ahí estuve trabajando en departamento médico. La posición generalmente es Medical Affairs Support, que es lo que te hacen hacer a todos, ¿no? Bueno, aprobación de materiales promocionales, ¿Mm? bueno, mil cosillas que se hacen en la industria. Pero el máster me permitió saber mucho de lo que son los ensayos clínicos, que es algo que trabajamos dentro del departamento médico de la industria, haciendo el follow-up de la CRO que hacen los ensayos clínicos, porque estamos muy presentes, ¿no? Entonces, si no haces este máster, pues no tienes idea de lo que es un ensayo clínico. Claro, Y la tal cual. industria, Cristian, es verdad que nadie te enseña a trabajar dentro de la industria. O sea, ellos cogen gente para el departamento médico pensando que tú sabes lo que tienes que hacer, pero en realidad no sabes la primera vez porque estás recién entrando y no hay nadie que te lo enseñe porque ni siquiera dentro te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, esto, eso, te dicen, tú tienes que hacer esto, pero no te explican cómo hacerlo, ¿no? Entonces al final la carrera dentro de la industria es un learning by doing, como se puede decir, ¿no? Ujú. O sea, Tal cual. aprendiendo, ¿No? Haciendo. haciendo, claro. Y lo que te da más experiencia, el cambio de industria farmacéutica, ¿no? Esto te da una experiencia brutal. Entonces, a mí el cambio que hice, que fue para mí es un bagaje científico de profesión como tal, fue el cambio que hice a Novartis, ¿no? Tuve Mm. una oferta de trabajo para Novartis Chile en el periodo de crisis aquí en España, em,
que me lo conseguí, Cristian, haciendo entrevistas con los directores médicos en Chile cuando iba a visitar a mis padres, porque yo ya veía la situación negra aquí en España y pensé, puf, aquí me va a costar mucho encontrar trabajo, a pesar de haber hecho el máster, a pesar de haber hecho mi training en Baxter y a pesar de haber trabajado en Lundbeck, lo que estaba trabajando, ¿no? Y bueno, pues acepté esta oferta, la segunda vez que me propusieron, y esto me ayudó a abrir camino, porque Novartis es un monstruo, como Roche, estas industrias muy grandes, Pfizer Sí. o Lilly, ¿no? Y tienen muy claro lo que es trabajar dentro del departamento médico versus lo que es trabajar en el área comercial, ¿no? Y esto es bonito, porque al final te das cuenta que todo lo que has aprendido durante tu vida, tanto en la carrera, tanto en la oficina de farmacia, todo eso es válido en la industria, porque al final tienes que conocer la vida del fármaco desde que se inicia, de investigación primaria, hasta que llega a manos del paciente, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento te va a servir, en lo del doctorado, todo es como lo aplicas ahí, ¿no? Y bueno, ahí es donde aprendí a trabajar como MSL, que es el cargo que tengo ahora, y Novartis, en eso sí que lo aprendí claramente, cómo se trabaja en la figura de un MSL, qué es lo que es trabajar en la figura de Medical Advisor y qué otras posibilidades tienes de trabajar dentro de la industria como farmacéutico, ¿no? Farmacovigilancia, en regulatory, en acceso al mercado, incluso en comercial, ¿no? Tiene un campo alucinante para el farmacéutico dentro de la industria, o sea, hay millones. Una pregunta, y aquí un poco tratamos también de ir haciendo eh, o bajando información a los demás colegas que nos escuchan. Tú nombraste un cargo que es el MSL, que es el Medical Science Liaison. Entonces, nosotros que estamos en la industria sabemos lo que significa, pero cuéntanos un poquitito, ¿cuáles son las principales tareas de este rol? Vale, mira, el rol quiere decir que es el conector entre lo que es la industria farmacéutica y los HCP involucrados en lo que es el tratamiento del paciente con la patología que tú estás trabajando, ¿no? Esa es prácticamente como una definición muy simple de lo que es el rol. Vamos a hacer un Entonces, disclaimer, es una, HCP, Healthcare Professional. claro, HCP, Healthcare Professional. Bueno, entonces el rol es muy científico. El rol es como divulgación científica de los datos de eficacia y seguridad, por ejemplo, del producto en el cual tú estás trabajando, ¿vale? Diseminación de la patología, por ejemplo, mejorar el manejo de los pacientes a nivel de tratamiento, ¿no? Entonces, una de las funciones principales es dar mucho disease awareness, que son las sesiones clínicas que haces en los hospitales o fuera del hospital, ¿no? Con respecto a patología y manejo de la enfermedad, y siempre metes ahí tus datos de seguridad y eficacia del producto con el que tratas, ¿no? Según las guías clínicas, según perfil de paciente, etcétera, ¿no? Para que el médico tenga conocimiento del producto en el cual tú estás trabajando, ¿no? El comercial en sí vende el producto con material comercial. El MSL prácticamente vende ciencia, como se dice, ¿no? Nosotros no vendemos directamente, no nos pagan por venta de producto, pero sí somos los que tenemos que tener informado científicamente al médico del producto, del beneficio clínico del producto, ¿vale? No solo el médico, no trabajamos solo con los médicos, también con los pagadores, por ejemplo, farmacéuticos de hospitales hospitalarios, en mi caso, siempre porque son todos productos que se prescriben a nivel hospitalario, eh, para, para darle información de patología y producto, por ejemplo, ¿vale? Luego hay otro rol muy importante que es el seguimiento de los ensayos clínicos, como te comentaba, ¿no? En la industria farmacéutica antiguamente se estilaba de que cada una tenía como su parte de desarrollo e innovación de producto, o sea, ellos hacían la síntesis de los productos desde el inicio y luego con estos productos van pasando fase uno 2 3 hasta que se aprueban, ¿no? Tanto por la FDA, la EMA y luego precio reembolso en el país correspondiente. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues la industria farmacéutica se ha dado cuenta que muchos productos caen en fase 2 por ejemplo, y hay mucha pérdida para los laboratorios farmacéuticos, entonces la tendencia actual es comprar los productos ya en fase más avanzada de una startup o una biotecnológica pequeñita,
¿no? Que es lo que está haciendo ahora mucho Novartis. Lundbeck también ha cambiado su I+D de Dinamarca, y ahora la tendencia es esto, ir comprando productos en fase más avanzada. Pero claro, estos productos te hacen, ya hay que hacer unos ensayos clínicos, que antiguamente la industria farmacéutica tenía cada uno su unidad de ensayos clínicos, ahora esto ya no existe, todo se externaliza a la CRO, que son estas grandes CRO donde trabajan los monitores haciendo seguimiento de los ensayos clínicos, que ahí también es una otra alternativa profesional para un farmacéutico. Muchos son monitores, ¿no? Y trabajan en estas CRO también como medical advisor o médico asesor. Eso es otro sitio donde se puede trabajar bastante bien. Pues entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen los ensayos clínicos, pero el MCL hace seguimiento de todo este reclutamiento o feasibility del hospital, a ver si realmente cumple las características para que pueda participar del estudio, si el médico cumple también las características para que pueda participar, con número de paciente, criterio, qué sé yo, que tenga el certificado de Good Practices Clinic, ¿no? Cosillas así, que el MCL hace todo este seguimiento. Luego también Como nos escucha entrega. todo tipo de colegas, Contract Research Organization, CRO, para que lo vayamos. Es que tenemos que hacer un disclaimer. Con Stefan siempre lo hace él, pero ahora voy siguiendo la entrevista y haciendo un disclaimer. Claro, es que este mundo antes estaba ¿Sí? muy en pañales, Cristian, y Y hoy en tiene un día idioma distinto, tiene un idioma sí distinto. tiene un idioma distinto, tiene un idioma distinto, es verdad, lo siento, sí, sí que tiene un idioma distinto. Y es un sitio donde sí que se puede trabajar bien también, ¿no? Porque cada vez son más grandes estas CRO, ¿no? Porque al final el trabajo lo hacen para toda la farmacéutica. Entonces, pues sí, cada vez necesitan más gente del área de la salud. Y otro rol muy importante del MCL también es hacer colaboraciones científicas con entidades, ¿no? Por ejemplo, que médicos tengan proyectos científicos para mejorar la calidad de vida del paciente, pues el MCL valora qué proyectos tiene, qué colaboración se puede dar, ¿no? Para mejorar siempre la calidad de vida del paciente. Por eso que el departamento médico de la industria es muy bonito para nosotros trabajar, ¿no? Porque la visión principal es el paciente, ¿no? Cómo mejorar el manejo terapéutico del paciente, cómo mejorar la formación del médico para que atienda mejor al paciente, ¿no? Entonces, al final, tienes un trabajo que tu foco principal es mejorar la vida al paciente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ayudando al médico, ¿no? Con proyectos científicos, con formación, invitándolo a actividades formativas, invitándolo a congresos, con la parte formativa, ¿no? Entonces, es una, hacemos muchísimas cosillas. Luego también hacemos sesiones, obviamente presentamos datos científicos, tanto en congresos, también se puede hacer en Portugal. Yo trabajé 4 años, 5 años con Portugal y sí que ahí presentaba mucho en los congresos, ¿no? El producto, la data, pero siempre con la visión científica, ¿no? Adaptado siempre a las guías terapéuticas, logaritmos de tratamiento, etcétera, ¿no? Para que no, o sea, que no es una Eh, venta directa de tu producto. Finalmente es la justificación que Sí, permite éticamente una buena comercialización. exacto, exacto. Pero que al final la decisión clínica la tiene siempre el médico, que es Siempre, el y la experto en adopción tratamiento. del tratamiento también, ¿verdad? También, también, exacto, Ahí hace la responsabilidad éticamente y puede, digamos, después hacer los seguimientos, etcétera. Oye, totalmente. dentro de todas las, digamos, disciplinas en las cuales has trabajado, psiquiatría, oftalmología, enfermedades raras, eh, ¿cuál es la que más te ha apasionado? Psiquiatría, bueno, neurología también estuve con esclerosis múltiple trabajando, que es muy difícil. Psiquiatría es un ámbito muy interesante, porque no, es una enfermedad que no tiene marcadores biológicos. Entonces, muy subjetiva, ¿no? El diagnóstico muy subjetivo. Un psiquiatra te puede decir una cosa, el otro te dice otra cosa, y ahí hay mucho uso off-label de la medicación, ¿no? Y es súper interesante. Yo creo que una de las que me costó mucho, porque es muy difícil entender psiquiatría si no tienes nada psiquiátrico en tu familia, o sea, si no tienes ningún enfermo psiquiátrico con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión, es difícil de entender los síntomas, sobre todo en esquizofrenia. Me costó mucho, tuve que hacer un tren en un hospital, que me lo aceptó mi jefa, que me ayudó mucho en esto, para mejorar mi formación, porque no tenía idea qué síntomas tenían estos pacientes, ¿no? Y los descuidados que están también, porque todos estos pacientes con problemas mentales muchas veces están muy descuidados.
en todos los Oye, países, ¿no? y estas patologías han ido aumentando, ¿ah? Han Es ido aumentando con todo increíble lo eso que está realmente. pasando. Exacto. Y están muy ocultas porque una persona que diga que tiene depresión está mal vista, ¿no? Dicen, joder, nos va a hacer problema en el trabajo, va a empezar a faltar por su depresión, porque claro, tienen mucha ausentismo laboral estos pacientes, ¿no? Entonces es una patología que todavía está muy oculta. La gente no lo manifiesta, se diagnostica mal, se subdiagnostica. Pacientes que tienen dolor y no se dan cuenta los médicos que son depresión desmascarada, o los mismos pacientes con esquizofrenia, no tienen recursos, son pacientes que a la sociedad poco importa, porque entre comillas son pacientes que a lo mejor son drogadictos, tienen mal vivir, viven en las calles. Entonces, esto es lo más bonito de trabajar en psiquiatría, pero hay Mira, poco en psiquiatría, Cristian, en investigación hay muy poco. La investigación al final siempre eh, se va encaminada más donde va a haber business. Esa es una desgracia de lo que es la industria, ¿no? O sea, vamos a investigar más donde sabemos que sí va a haber un retorno de esa inversión, ¿no? Y hoy en día enfermedades raras está como todo el mundo se está dedicando a enfermedades raras porque hay muchos beneficios por parte de las entidades regulatorias, ¿no? En cuanto a advisor, en cuanto a muchas cosillas, ¿no? Pero también y cuando pueden unir eso con los seguros, generan mucho más beneficio. No solamente para la claro, industria, sino que también para el paciente, para el sistema, que ¿ya? al Entonces, claro, sistema. hay que identificar Sí, bien los pagadores y los exacto, beneficiarios, etcétera, pero el sistema está, el beneficio está bastante exacto. claro. ¿Mm? Sí, la industria da mucho dinero a lo que es las entidades, los hospitales y tal, por los ensayos clínicos, por los mismos usos de tratamientos fuera de indicación, por ejemplo, a veces se paga por la industria o qué sé yo, el dinero que entra de la industria es brutal, ¿no? Con lo cual esto también hay que admitirlo, ¿no? Gracias también a la industria, los médicos están más formados porque se les invita a congresos, se les va informando de las nuevas alternativas terapéuticas, les da la posibilidad de participar en ensayos clínicos, que eso también es un beneficio para pacientes que no tienen otra alternativa terapéutica, ¿no? En cáncer, por Claro que ejemplo, sí. es una ventaja. O sea, tiene la parte negativa y lo positivo. Esto hay que ser claro, ¿no? Yo eso lo tengo muy claro, lo positivo y lo negativo que tiene, pero bueno, soy apasionada de mi trabajo, al final, y Oye, esto es lo y que cómo, me y aprovechando llena. ese último, esa última frase, apasionada, ¿cómo, si hoy día tuvieras frente a ti a un farmacéutico recién salido de la universidad, que todavía tiene este abanico de cosas por donde elegir y que quizás a lo mejor se siente un poco confundido, con esta misma pasión, Bianca, ¿cuál sería tu consejo? Pues mira, a ver, yo primero creo que le haría hasta un filtro para ayudarle un poco a Ya, elegir por qué buenísimo. camino seguir, ¿no? Porque es lo que hago en las clases que doy de máster a gente que ha terminado la carrera, farmacéuticos, médicos, etcétera, un poquito para orientarlos, ¿no? Yo creo que con la carrera tienes un mundo por delante enorme, enorme. Si eres joven, te puedes dar el lujo de saltar de una profesión, o sea, de una subprofesión, como se puede decir, ¿no? A otra, ¿no? Te puedes dedicar tanto a trabajar en la industria como luego a hacer tu propio negocio, o trabajar en investigación y luego ya entrar en industria. O sea, te puedes dar el lujo de pasar por muchos sitios si eres curioso y te buscas la vida, ¿no? Lo que yo sí desaconsejaría es en nicharte en lo que es la oficina de farmacia, ¿no? Yo creo que eso lo daría como, diría, mira, tío, siempre tienes tiempo para trabajar en la oficina de farmacia, que como farmacéutico vas a poder siempre trabajar en ello, ¿no? Si eres curioso y te interesa conocer más y desarrollarte más profesionalmente, pues date una vuelta a otros países si puedes, en investigación. Es una oportunidad de moverte dentro de países con becas de estudio, conocer diferentes culturas y conocer diferentes patologías y diferentes eh, líneas de investigación, ¿no? Hoy en día se trabaja mucho con los biológicos, entonces si quieres perfeccionarte, pues darte una vuelta, ¿no? Te vas a Suiza, Alemania, con proyectos de investigación. Para mí es la mejor manera de moverte en el mundo, ¿no? Y ya luego, en trabajo, pues sí, si quieres entrar en la industria, dentro de la industria hay muchísimas funciones que tú puedes realizar y te puedes ir moviendo según lo que te interese, también según la necesidad económica, por supuesto, hay unas funciones que la pagan mayor que otras, ¿no?
Con lo cual tendría una larga conversación, Cristian. Es complicado, ¿eh? Si alguno surgiera por ahí y le queréis dar mi contacto, yo no tengo ningún problema de poder orientarlo o decir a lo mejor por dónde podré encontrar becas o líneas de investigación, si les interesa, por todo el recorrido que he tenido aquí en Europa, pues ya más o menos me entero un poquito dónde se podría conectar la persona, ¿no? Con quién conectar. Sí, Bueno, es una los que, conversación muy los que larga. nos escuchan seguramente van a querer conectar contigo y van a tomar tus datos del LinkedIn y todo eso. ¿Ah? Así que, Sí, no hay oye, problema. bueno, empezamos a despedir el programa ya, Bianca, te agradecemos mucho. Y yo creo que el haberte escuchado hoy día es recordar un poco cómo uno se va sobreponiendo, cómo uno se va buscando el camino, cómo uno puede ir colaborándose con otros, ¿ya? Y colaborándose también con uno mismo. Y además también Sí, nos muestra un poquitito la historia de la farmacia, que no es solamente local, es una historia internacional, es una historia que está ligada, digamos, a cosas comunes que tenemos todos los países. Entonces, desde ese punto de vista, yo te agradezco mucho la participación de hoy. Creo que ha sido súper entretenida para todos y creo que nuestros colegas que nos siguen y que nos escuchan, te comento que hay gente que nos escucha en España. Hace poco en la temporada pasada, tuvimos al presidente de Farmacéuticos de España, así que eso también es sí, un buen también. indicio. Entonces, te agradezco mucho, Bianca, de verdad. Y bueno, ojalá que Gracias, cuando estés Cristian. por Chile podamos vernos y tomarnos un café, ¿vale? Sí, gracias, Cristian, a ti, ¿no? Por la invitación y si esto ha podido ayudar a alguien, pues mejor todavía, ¿no? Siempre es bueno ayudar al prójimo. Está bien, está bien. Muchas gracias a ti. Bueno, despidiendo el programa, le mandamos un saludo a Estefan. Lo esperamos pronto por acá y que Un no se saludo. acostumbre que yo haga el programa solo, ¿ah? Así que vamos por eso. ¿Vale? Así que bueno, Gracias, un abrazo grande Cristian. a todos, que estén muy bien. Y bueno, síganos, como siempre decimos, síganos, compártanos y escúchenos en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, etcétera. Así que nosotros felices de seguir aportando con ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien.